Acordate que todos los sábados a las 17 horas voy a estar concientizando distintos temas de salud acompañada de excelentes profesionales. Domingo se repite el programa a 17 horas, lunes y jueves puedes escucharme por Radio LED FM de 16 a 18 horas. Bien, nos vamos a un consejo profesional del doctor Tomás García Valcarce, médico ginecólogo oncólogo del Hospital Alemán, a ver qué nos dice. Buenas tardes, mi nombre es Tomás García Valcarce, soy ginecólogo oncólogo del Hospital Alemán de Buenos Aires. El punto que quería concientizar hoy y marcar la importancia es acerca de la vacunación contra el virus del HPV. El virus del HPV está vinculado al cáncer de cuello y es por lo cual hacemos el Papa Nicolau todos los años en nuestras pacientes y por lo cual tratamos de vacunar a la población para prevenir las infecciones graves de este virus, como las lesiones de cuello, vulva, vía oral o el pene en el varón, pero fundamentalmente el cáncer de cuello uterino, que es la patología oncológica lamentablemente más frecuente ginecológica en nuestro país. Entonces, la vacunación, cuando uno conoce o habla con las pacientes, lo que me dicen es, pero yo no me la tengo que dar, yo tengo 40 años, 30 años, 25, no entro en el calendario. Es verdad, el calendario de vacunación se da en varones y mujeres a los 11 años. Sin embargo, no quiere decir que por no estar en el calendario no seas candidata a la vacuna. Toda paciente mujer es pasible de ser vacunada y se beneficia con la vacunación, haya tenido o no haya tenido relaciones sexuales previamente. Porque lo que brinda la vacuna es una inmunogenicidad, una capacidad del cuerpo de protegerte frente a ese virus sin depender del contacto del virus previo. El virus del HPV es un virus de superficies, por lo tanto no deja inmunidad natural. Es decir, vos tuviste una lesión por HPV o condilomas, verrugas, y no vas a quedar con inmunidad y te podés volver a infectar. La vacuna lo que hace es brindarle a tu sistema inmune la información necesaria para poder defenderte en forma más eficiente la próxima vez que tengas contacto con el virus. Por eso, sin importar de edad, aunque no estés en calendario, habla con tu ginecólogo la posibilidad de vacunarte, porque es muy importante y muy beneficiosa. Gracias, doctor. Un beso al Hospital Alemán. Bien, vamos a concientizar sobre autismo. 2 de abril, Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, trastorno agudo de desarrollo que afecta la capacidad de comunicarse y de interaccionar socialmente. Hoy me visita la licenciada Vanessa Aquila, psicopedagoga, especialista en fertilidad y adopción. Bienvenida. Licenciada Anabela López, psicopedagoga, especialista en discapacidad, diversidad de género, directora en Centro Integral Cadaqués. Bienvenida. Muchas gracias. Bien, estaba pensando, ¿no? Esto que la importancia de la detección temprana, bien, Súper. signos de, digamos, como mamá, papá, estar atentos Sí. a nuestro bebé, a ese bebé, porque en los tiempos de antes era mucho más difícil. Hoy hay una detección temprana y hay signos en donde nosotros podemos prestar atención. A ver. Sí, Judith, en este caso nosotras pensábamos con Anabela cómo hablar del tema, ¿no? Porque es un tema que nos convoca a todos, pero lo que pensábamos era en esto de la detección temprana poder hablar de alguna manera y de no minimizar los síntomas, ¿no? Porque a veces también en esta detección temprana, ¿no? Uno deja pasar el tiempo ante la consulta con un profesional y dice, no, pero bueno, ¿no? Esto es raro, lo dejo pasar, veo si espero un poquito más. Yo, si me permitís, ¿no? Pero justamente que con el programa de hoy es sugerir que no minimicen los síntomas, Ay, ¿no? De hacer la consulta cuando algo te hace ruido, como mamá, Sí, decime. ya ir a consulta. Exacto, porque antes se tardaba y de hecho las docentes se daban cuenta, ¿no es cierto? Podíamos ver algo quizás, pero dejamos pasar que el desarrollo, que hay que esperar, que bueno, el tiempo, pero digamos, ahora es más temprano, o sea, Sí. estamos hablando de meses ya, ¿no es cierto? Sí, ¿A y cuánto? cuanto antes se haga ese diagnóstico es mucho mejor. A ver, ¿cuántos meses hablamos aproximadamente? A ver. Depende de cada niño, ¿no? De la realidad de Sí, cómo sí. lo manifieste y qué sucede, ¿no? Sí, la Yo estimulación. después al final te voy a contar un caso, una Bueno, historia. Sí. Pero digo, cuanto antes, no queremos poner número, pero cuanto antes la mamá y el papá, o el Antes del papá año. se acerque con algo que en el caminar, en el hablar, en la conducta, algo que le llama la atención, que lo pueda
compartir con su pediatra, que Sí, lo ahí- pueda compartir con un Pero profesional. hay etapas en las que es normal, ¿sí? En cada etapa que pueda tardar un poquito más, porque Sí, cada niño es bueno. diferente, tiene sus tiempos. Pero, a ver... Hay alertas que tenemos a ver, que tener en alertas. cuenta, como por ejemplo, si aparece un desarrollo tardío del lenguaje, ¿no? Exacto. Si tiene más o menos un año y medio y todavía no emite palabras o sonidos, o por ejemplo no responde al nombre, o cuando lo llamás no se da vuelta, no gira. Esas son alertas o banderas rojas, como le decimos, que tenemos que empezar a prestar atención, porque a veces hay algunos signos ya desde los meses, desde los 6 Por eso lo meses, estaba hablando. el año. A veces en los 2 años ya se hace más manifiesto, por ejemplo, si no está el lenguaje. Por otro lado, tenemos algunos consultan con los pediatras, no todos los pediatras están especializados en lo que es desarrollo. No. Cuando uno detecta estas alertas, está bueno poder hacer una interconsulta con pediatras especializados en desarrollo o hacer alguna evaluación interdisciplinaria con profesionales que nos dedicamos a justamente poder pesquisar estos temas. Porque cuanto antes se pueda intervenir, el pronóstico tiene... Bueno, por eso está la detección temprana, ¿no? El diagnóstico temprano es importante porque, bueno, a ver, ¿cuántos profesionales van a asistir a una persona con autismo? Depende, ¿no? Porque hay distintos Depende grados de cada autismo. niño, cada Exacto. adolescente. Padres y tal. Sí, Sí, pero ahí depende hay una base de ciertos profesionales ya. Si ¿Querés yo contar un poco cuento, el bueno, equipo, cómo está Nosotros, conformado? pongo de porque ejemplo el Centro Integral Cadaqués, que nosotros justamente trabajamos con personas dentro del espectro y con otros niños que tienen desafíos del desarrollo. Y generalmente hay un equipo interdisciplinario mínimo que puede estar compuesto por una fonobióloga, porque hay que Exacto. trabajar todo el área del lenguaje, que es Sí. donde suele ser más evidente. Está también una psicóloga o psicólogo, ¿no? Sí, que neurólogo. trabaja toda por supuesto, el tema de la conducta. Muchas veces se pide la intervención de terapia ocupacional, porque puede haber desafíos sensoriales. Sí. Psicopedagogía, si hay que estimular lo cognitivo. Muchas veces, bueno, por supuesto esto suele estar coordinado por algún profesional de la neurología, Por supuesto. especialista, ¿no? En lo que es desarrollo, o muchas veces también psiquiatras intervienen, Sí, ¿no? claro. Cuando hay la conducta está muy desregulada y demás. Pero esto también hay que hacer equipo con la familia y con la escuela. Te iba a Si no nos preguntar. sirve. Si no, no trabajo. sirve, porque Bien. más allá de las terapias, Sí. esto continúa el trabajo en casa y en la escuela. Exactamente, es lo que muchas veces concientizo, ¿no? Porque si se hace el trabajo, digamos, las docentes hacen todo el trabajo, ustedes, todo el equipo, y en casa es otra la historia y mucho no va a servir, ¿no? Es como que un lado sí, otro lado No ves los avances, No ves los avances. y te empezás a angustiar y decís Exactamente. que estoy haciendo mal, pero bueno, el acompañamiento, por eso digo que es muy importante armar equipo, ¿no? Formar Sí, equipo. siempre un Ese es equipo. un equipo que, Sí, sí. que lo acompañe. Lo acompaña, Y a es ver. increíble porque cuando el niño, el adolescente ve que están todos, ¿no? Sí. Coherentemente acompañando. Sí, sí, sí. No que el equipo dice una cosa y cuando llega a la casa se sigue haciendo otra. Entonces, cuando hay una coherencia en ese tratamiento, me parece que uno empieza a darse cuenta de que hay como un alivio, ¿no? En el que la cual. familia A te ver, dice, ya nos sí. sentimos distintos. No, estaba pensando en esto, digo, para ver, esa familia espera a ese niño deseado, o como quieras, y de repente te encontrás con otra escena, ¿no? Entonces digo, no estamos preparados para, digamos, para ciertas situaciones. Entonces de repente puede costar, algunas familias puede costar más, algunos tienen más herramientas, otros menos herramientas, pero digo, ¿cómo se lo acompañan a los padres? Digo, porque debe ser un shock también, ¿no? De repente muchas veces dicen, ¿por qué a mí? Sí, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Porque de repente vos ves un niño divino, ¿no? Y de repente empezás a ver cambios en el niño, ¿no? Sí. O no los querés ver. También Claro. hablábamos de eso antes Y de pero entrar. debe ser muy difícil, muy ¿sabés? difícil, Sí, debe ser muy difícil para los sí, padres ver que, sí. que ese niño que amás, que es una vida, que bueno, tenés que empezar a Yo creo atenderlo que de otra manera. lo primero que sucede, lo que uno ve es como no puede ser, no Y puede ser. sí, es Debe lógico. ser, debe ser algo que tiene Sí. distinto a los demás. Mecanismo de Empezás a defensa. mecanismo de defensa. Negación. Sí. Negación. Y después, cuando uno les pregunta si están haciendo algún tipo de tratamiento o están acompañados psicológicamente, no. Entonces uno sugiere que la mamá y el papá estén acompañados. ¿Cómo Más allá de la sí, terapia del niño. Nosotros digo, ¿no? sí, ¿Cómo los trabajamos acompañamos? mucho Porque con hay orientación que- a padres. Hay que como Sí. cambiar todo, ¿no? Sí, sí, O Sí, sea, dentro de los equipos hay algún, generalmente psicólogo, que hace orientación a padres o algún coordinador terapéutico. Hoy también se usan mucho lo que son las intervenciones mediadas con padres, que tiene que ver con darles herramientas
para trabajar, por ejemplo, si vamos a implementar el uso de pictogramas con algún chico, uno entrena también a los papás para el uso correcto de esos pictogramas. Y esto es fundamental porque aparecen un montón de estas cuestiones, de estas angustias. Para mí es fundamental poder acompañar a las familias. Sí, claro. Por eso siempre trabajamos y reforzamos esto del equipo y de sentir que todos estamos con el mismo objetivo, y así es donde realmente se van viendo los avances. Sí. Y las evaluaciones también a tiempo, ¿no? Y evaluaciones Eso- a tiempo, sí, por Que supuesto. eso también es importante. ¿Qué es lo que más ven en los padres? ¿Qué es lo que más ven? Que se repite en muchas familias. ¿Hay algo que lo ven y es como hay más que trabajar? ¿En qué parte? Generalmente hay falta de información, Sí, o, eso, o información equivocada también. Es que hay que tener cuidado con la información. Hay mucho da de eso. mala información. Sí, a mí me llamó mucho la atención cuando nos propusiste también el tema y nos convocaste, porque yo le decía a Anabela que realmente en los medios de comunicación se escucha... Barbaridades. sí, no sé si Sí, barbaridades. yo lo digo, barbaridades. Han dicho que era una enfermedad. Pero claro, pero Muchas están veces, y es desactualizados los peligrosísimo. profesionales que salen en canales de aire. O sea, ¿cómo puede decir esto? Yo la llamo a ella, la llamo a mi psicólogo, mira, estoy escuchando esto. No, me dice, Enfermedad, Vanessa, no. no puede ser. O yo estoy mal, le digo, o las cosas. No, claro, lo que pasa es que acá hay un DSM-5, hay una nueva, diríamos... Para hablar de salud hay que saber. Si no, uno se tiene que callar la boca. porque están los Exactamente, entonces profesionales. tratar, la verdad, con etiquetas a esta altura, con nombres, que a los chicos los etiquetan con nombres que los van a dañar, les generan Bueno, un autista daño. no va más, personas con autismo. Yo vi que subiste una Sí, pero historia, yo me hace pareció. 6 años los hago. Por eso. Pues Bueno, estoy con hoy la se- PADEA, hoy se habla de eso. justamente, claro. Hoy se habla Por de eso. primero la persona, Sujeto, no objeto. tal cual. Primero la persona y como mucho le ponemos el adjetivo de, bueno, con discapacidad o con condición autista. Sí, con distinta condición de vida, lo que haya. Están muy angustiados, ¿no? Los padres al tener esta situación porque los desborda. ¿Cómo se los contiene? Porque es importante contener a los padres, porque si va a haber un ambiente armonioso con unos padres, digamos, presentes, seguramente ese niño va a mejorar y evolucionar más rápido. Sí, sí. Yo estoy pero muy segura que en lo ambiental, en el hogar de uno Tal es cual. mucho. Tal cual, O sea, es pero la base. también es cuando uno puede, cuando sucede eso es cuando el profesional le deja en claro qué es lo que está sucediendo. Sí. Con un lenguaje sencillo. Total. Nosotros tratamos de adecuar siempre Ujú. la comunicación, digo, de cómo uno da el informe, la devolución, el feedback a los papás, de que sea lo más claro posible. Sí. Y vos es que sienten también como un alivio, como diciendo, bueno, algo veíamos, pero ustedes nos están corroborando que esto Y sí. está dentro de las condiciones del espectro autista, decir, bueno, algo está pasando, queremos saber cómo podemos ayudar. Cuando vos hablas con los papás se comunican con el colegio. Sí. Entonces ahí intervenimos como psicopedagogas en la adecuación de la dinámica, diríamos, toda escolar, con el equipo del colegio, trabajando en conjunto para poder ayudar a ese niño. O sea que acá ya estamos hablando de otra variable, que es trabajar en conjunto con el colegio. Porque Totalmente. los psicólogos pueden contener a los papás, pueden estar Sí. contenidos a nivel emocional, porque igual sí es una angustia grande, pero también hay un trabajo que hacer muy importante psicopedagógico a nivel ámbito escolar, No es fácil. Yo de lo que con los muchas veces- docentes, con los El autismo coordinadores. es tremendo. O sea, te digo porque tengo gente que conozco y realmente los Sí, yo veo te vi que Tengo estás muchísima muy, gente. que estás involucrada. Increíble, ¿no? Y aparte con me el gusta tema. presta atención, ¿no? Porque cada niño con autismo se comporta totalmente Distinto, diferente. diferente. Veo en ellos una mirada muy hermosa, muy transparente, muy, ¿no? Y su Muy honesta. inteligencia, cómo encastran honesta. lo repetitivo, ¿no? Porque después también hablamos de que estamos con el tema de la empleabilidad y todo eso. ¿Los docentes están preparados para contener, para educar a ese niño con autismo? Actualmente en la formación docente no hay materias específicas de las distintas discapacidades, con lo cual cuesta mucho. Nosotros, por ejemplo, que brindamos el servicio de acompañamientos escolares, ¿no? de Sí. inclusión escolar, nos encontramos muchas veces teniendo que asesorar a las escuelas, a los directivos, para que realmente cuando uno hace adecuaciones de acceso o de contenido puedan llevarse a cabo de la mejor manera y además generar aulas inclusivas que no sean solamente para esa persona que quizás tiene esa condición y esas características, sino muchas veces para otros niños
con neurodiversidad Sí, que por ahí no totalmente. necesariamente están diagnosticados, pero que simplemente necesitan aprender de otras maneras. Entonces, es un trabajo largo que Sí. se viene desarrollando mucho. Todavía falta un montón, ahora se está hablando de la ley de capacitación docente, Sí. me parece que eso ojalá gran salga paso. porque es un Tiene. gran paso. Sí, totalmente. Pero es fundamental esto, poder brindar información. Y otro tema que a veces sucede es todo alrededor de lo que es el CUD, el Certificado Único de Sí. Discapacidad, que muchas veces o no se quiere tramitar porque se siente que va a ser una etiqueta. Yo me siento y les explico todo a los papás cuando hago las entrevistas de admisión y me toca quizás, Sí. bueno, dar la devolución de algún diagnóstico. Hay que pensarlo como un acceso a los apoyos que ese niño o niña va a necesitar, no como algo que etiquete, es algo que lo va a saber el profesional, la familia, no lo tenemos que estar tampoco divulgando por todos lados, pero realmente es una herramienta muy valiosa que tiene el Estado Nacional y que ha trascendido, digo, no es de un único gobierno, que está hace mucho tiempo, donde te permite que vos puedas tener todo el plan de tratamiento que esa persona necesita y que no, o sea, de manera cubierta y que no sea una limitante el dinero. Entonces vos podés elegir el equipo con el cual trabajar, hacer una serie de trámites, presentar eso y si necesita 5 veces por semana de terapia, que lo pueda tener. Perfecto. Vanessa, ¿cómo estamos con la inclusión? ¿Seguimos? Qué A mí me gran da mucha tema. vergüenza el Qué gran 2023 tema. hablando de la inclusión. Yo llevo 10 años de programa, 10 años que estoy hablando sobre la inclusión y este mismo tema. Una vergüenza. Es el tema. Perdón, pero no es puede así. ser. ¿No? ¿Qué estamos haciendo? Algo estamos pidiendo inclusión a Sí. algo que tenemos que estar todos Sí, por juntos. eso lo que estaba aclarando mi compañera me parece fundamental no dar esta información, porque primero muchos papás dicen no lo saco porque bueno viene el tema del miedo o la negación o cómo es la palabra, no sé, como que no quieren sacar un certificado de que su hijo tiene. Es muy difícil aceptar que O tenés sea, un hijo con eso es discapacidad. ¿No hasta sabés que qué es lo sacan, que- hasta que Sí. son conscientes de que Sí. eso se necesita, hay un periodo de adaptación, diríamos, Es que a la está mal visto noticia. la discapacidad. La discapacidad Entonces, puede por llegar en eso. cualquier momento de nuestras vidas. Ahora No. estamos hablando de autismo, ¿no es cierto? Sí. A mí me ha pasado que primero no. Vemos Porque de otra estamos en manera. una sociedad en donde no hay contención, en donde cada vez son más narcisistas, más, digamos, ellos mismos. Hay gente que le angustia ver la realidad, pero la realidad existe, entonces hay que verla. Bueno, yo como mamá, igual antes que no era mamá, lo hacía igual. A ver, si llegara a tener una hija, ¿cómo la voy a preparar a esa hija? Por si les toca a algunos compañeros, o también le puede pasar en la facultad o en algún club, en donde sea, cómo ella se va a acercar a esa persona. Sí, por eso ¿Cierto? es tan O sea, importante esto que hablaba Anabela No se puede negar algo, ¿verdad? de hacer talleres que puedan acompañar a los distintos grupos y si hay alguien con alguna condición del espectro autista, no estamos hablando de algo, pero que se pueda hablar, que se pueda poner en palabras, normal que la hablar docente de lo pueda eso. trabajar. Muchos chicos en paralelo al colegio van a los talleres de Habilidades de habilidad, sociales. que habíamos hablado antes de habilidades sociales. No hay inclusión. Entonces, claro, lo hacen aparte obviamente del Sí. colegio y está bueno porque eso los va acompañando en el proceso a entender un poco esto de las Es interrelaciones. como que es como que está dividida esa agua, ¿no? O sos esto, o sos es como, no, todos juntos. Solo Sí. que algunos chicos van a necesitar más atención, mejores cuidados. Es justamente lo que te digo es que un niño se da cuenta cuando está en un lugar en donde no es aceptado, no es cuidado. Entonces, el estrés cuánto puede influir. O no es mirado. ¿Eh? Porque no es mirado, porque como es distinto al resto, Sí. entonces, no, mejor, como yo no estoy preparada o no tengo los conocimientos. Lo hacemos más para atrás a la Sí. criatura en vez Tiene de que ver con ayudarlo a un tema de evolucionar. sesgos. Digo, todas las personas tenemos sesgos inconscientes, esto es inevitable, y por eso tendemos a En estos a tiempos ya etiquetar. tenemos que cortarla con Bueno, pero sigue Perdón, estando. Pero digo la verdad, ya estamos en el 2023, ya En tenemos que general, cortarla, cuando ¿no? algo es distinto, nos da miedo y eso muchas veces hace que, bueno, nos armemos ciertas etiquetas. Hoy ya circula un paradigma que es el paradigma social, que un poco invita a pensar que hay una neurodivergencia, que tenés personas con características más típicas que se los llaman normotípicos, pero que después también hay otras manifestaciones de esa diversidad, de ese cerebro, que no es un trastorno, sino que es parte de la diversidad humana.
y es parte de nuestra humanidad. Con lo cual, al pensar en eso, ya no nos posicionamos tanto en el déficit de la persona con discapacidad, sino en nosotros como sociedad, qué podemos hacer. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una persona con una hipersensibilidad, bueno, quizás yo puedo hacer un ambiente más amigable para que no se desborde, por ejemplo, ante el estímulo en el cine. Sí. Y hoy tenés películas o momentos donde, bueno, el sonido no está tan fuerte, las luces no están tan fuertes. Bueno, pirotecnia cero, por ejemplo. Pirotecnia cero. Viste que también en los shoppings, en los supermercados hay un horario donde se baja. Ahí en las jugueterías. Me encanta, porque la verdad es que, bueno, tuvimos que hacer un montón de cosas para que sucedan estas pequeñas cosas, ¿sí? Pero la desinformación y todo eso hace que, bueno, recién ahora empecemos de a poco, ¿no? A mejorar. Pero palabras claves son inclusión, neurodiversidad, neurodivergencia. Digo, esto es lo que se está hablando. Se evoluciona bastante al niño con autismo. O sea, yo, detección temprana, hago un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, o sea, logro una mejor evolución, logro que ese niño pueda hablar, porque algunos niños hablan, otros no hablan. ¿Qué es lo que mejoramos? Esto dependerá de la predisposición, ¿no? Por supuesto, y la cantidad de apoyos que necesite, pero sí, la evolución siempre se observa. Nosotros siempre lo que decimos es pensar de dónde partimos. O sea, hemos, no sé, tenido 100 niños con autismo en Cadaqués. Cada caso fue diferente y cada estrategia de tratamiento fue diferente. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Entonces, no hay que comparar a mi hijo habló antes o yo todavía no habla. Hay que ver si desde donde partimos se van haciendo avances. Si van apareciendo avances, bueno, ya tenemos que estar felices con eso. Habrá chicos que van a poder lograr el lenguaje, otros no, pero se les va a aportar otras maneras de comunicarse. O sea, a veces no tener lenguaje no significa no poder comunicarse. No, o al revés. Comunicamos todo el tiempo. O quizás son brillantes académicamente, Totalmente. que eso era lo que y tienen al revés, como la debilidad más en lo interpersonal. Entonces se trabajará más sobre eso y sobre las habilidades. Excelente. En general estas historias a veces no son detectadas en forma temprana. Por eso después, bueno, tenemos la pandemia en el medio, no nos olvidemos de esto. Sí, que se han potenciado muchos... se vio muchísimo. Yo que estoy con las fundaciones, lo vi yo. Estábamos hablando fuera de cámara de eso, cómo se psicopedagoga, lo vi yo. Es que uno de los disparadores tiene que ver con las cosas ambientales. Hoy no está claro todavía cuál es el factor un gran determinante. Y el embarazo de esa mamá con ese bebé, en esa conexión, en esa unión, ¿no? Algo. Sí, a ver, algo del vínculo puede interferir. Hoy lo que se sabe es que hay algún aspectos genéticos, por supuesto, ciertas predisposiciones, y que hoy lo ambiental dispara o no dispara. La pandemia fue un gran disparador de muchas cosas en lo que es salud mental, en lo que es desarrollo. Porque justamente fue cambiar muchas maneras de ser. Muchos niños afectados, muchísimos. Recién ahora están... Como que se potenció eso que el niño tenía, digamos, ¿no? Entonces, me parece que pandemias, bueno, dejó... Me ibas a contar un caso. Sí, estábamos hablando con Anabela antes de entrar, ¿no? Esto de no minimizar los síntomas, de estar atentos. Sí. Mirada, escucha, atenta, ¿sí? Consciente, respetuosa, ¿no? No invadir su espacio, pero estar atenta a qué nos está diciendo ese niño, niña o adolescente. Vos sabés que yo trabajo en el equipo de aprendizaje de la Fundación Juanito. Sí. Y, no sabía. Sí. Ya el otro día la entrevisté. Sí. Mirá, qué bueno. Sí. Y bueno, como en Juanito hay muchos hogares, ¿no? Con infancias vulneradas, ¿no? Entonces también. hay todo un tema, porque acá Anabela, ella sabe que puede trabajar con la familia, que hay un colegio que es más difícil todavía poder avanzar o trabajar, porque yo le contaba que tenés historias donde los chicos llegan con 9, 10 años y no saben leer y escribir, ¿no? Bueno, ¿qué familia acompaña? No tenés dónde, pero bueno, gracias a Dios están los equipos de los hogares que acompañan a ese niño protegiéndolo. En estos casos yo decía de historias donde, por ejemplo, que no es tan común, el tema de la hiperacusia. A ver, sí. Que decíamos con Anabela, vos fíjate que en los ingresos a primer grado siempre se hace el diagnóstico para hipoacusia, ¿no? Viste que a los chicos
Sí. los llevas a hacer el estudio de audición cuando van a entrar a primer grado para ver si escuchan bien, levantan la mano y ese común denominador le ponen una calificación y se entrega el informe al colegio. Pero, ¿qué pasa con el que tiene hipersensibilidad? Entonces, eso muy pocas veces se evalúa. Entonces, ahí es donde nosotras notamos como el diagnóstico diferencial, como que a veces tienen 6, 7, 8 años y la mamá dice, me parece que cuando hay un ruido fuerte se mete abajo de la mesa o se asusta. Claro. O te viene con algún comentario así que nadie lo vio. Sí, o Ya- después de la salida del shopping hizo un berrinche. Bueno. Mirá, Y vos mirá te lo quedás, que pero estamos ¿cómo? hablando. A ver, ¿cómo? Entonces lo Hipersensibilidad. primero que nosotras hacemos es escuchar a esa mamá, que no es algo, lo que nos está contando, ella te dice, mira, te voy a decir algo que me parece una pavada, pero te lo quiero contar. Ahí empieza la frase, cuando vos decís, no, contámelo, Sí, ¿no? total. Le decís lo primero. Entonces, hace la consulta con la otorrino, la otorrino hace la orden para la fonoaudióloga especialista en hiperacusia o misofonía, que es otra de las cuestiones. Le hacen la evaluación y salta la hiperacusia, la hipersensibilidad auditiva. Entonces ahí ya tenés la punta del ovillo. Mirá vos. Ya ahí tenés la punta del ovillo. Cuando empezás a tirar de esa punta, te vas encontrando con cuestiones que tienen que ver con con razón se aislaba, con razón se encerraba, con razón no. Pero claro, todo el mundo pensaba que era pandemia, pero cuando ya empezamos a salir y esto ya se había potenciado, hay muchísimas historias como las que te estoy contando, ¿no? Que empezaron con un síntoma que se potenció y que terminó en algo referente a las condiciones del espectro autista, que son muchas, Claro. diríamos, ¿no? Claro, porque a veces suele ser A el ver. disparador del lenguaje el que llama más la atención, Claro. pero muchas veces cuando vos tenés un alto rendimiento a nivel cognitivo o el lenguaje no tiene ningún diferencial, lo que suele suceder es esto, que por ahí lo social es lo que llama la atención, ¿no? Y quizás hay etapas que pasa más desapercibido, en la adolescencia este factor se pone muy sobre la mesa. Entonces ahí es donde aparece, y no tiene amigos, no se junta con los amigos, le cuesta salir, es retraído, y a veces tiene que ver con una condición Bien, del espectro. de Cerramos base. la nota. ¿Son invitados a los cumpleaños? Cham. Hola. ¿Hay alguien por ahí? Sí, son temas a conversar. Muchas veces prefieren decir, bueno, no, para que no la pase mal. Es muy triste lo que hablamos, Sí, ¿eh? sí, yo he escuchado mamás No que lo me digan dicen, ustedes, lo digo yo, no tengo no, problema. o te dicen, no, Sí, no la porque lo traigas escuché en más los porque la jardines. pasa mal. Lo escuché en el jardín. No, Sí. no, si Yo la pasa mal, no la traigas. O sea, es- no, y le dicen esto a la mamá. La mamá viene a la consulta y nos dice, ¿qué hago? Porque Es está quedando tristísimo. afuera. Está Yo quedando- voy a proponer algo. Cuando veamos quizás esto, un niño que nos enteramos que el compañerito de mi hijo o hija tiene alguna condición, cuando vemos un berrinche, una escena en un supermercado, en vez de etiquetar, en vez de pensar, ay, qué mala madre o qué estará pasando acá, ¿Sigue todavía pregunte, eso? Porque eso sigue. atrasa, ¿eh? No, pero sigue. Se sigue hablando de Preguntemos eso. en qué Buena te la puedo pregunta. ayudar. Sí. ¿Sí? ¿Qué te puedo Preguntemos en qué te puedo ayudar. Entonces, quizás uno como mamá, si te enteraste que tenés un compañerito y te da miedo porque no sabes qué puede pasar, ya de por sí el cumpleaños puede ser un descontrol de chicos, bueno, invitar quizás a que ese nene venga acompañado de la mamá, pensar a ver si hay una comida o algo. Un ratito, ¿Cómo- en- o en- en qué en- actividad en- puedo en- incluirlo? O si no, también Tal cual. ayudar a los papás a que le pidan, a que empiecen a pedir ayuda a los otros papás. Por ejemplo, podrías poner un Hay que poquito saber- la música sí, más baja, más baja, en sí. el momento que ella está. Después, si ella se queda fuera en el patio, no pasa nada. Pero quería contarte esto. No hay pedirte- solidaridad. Claro. Eso, Se ¿no? dice- Empezar a Sí, sí. a comunicar Se lo dice. que se necesita. Se dice la palabra solidaridad, pero hay mucha gente que no tiene la menor idea de lo que es la empatía ni nada. Solo se repite nada más. Gracias. Gracias, Judith. Muchas gracias. Es un placer. Un placer. Pero bueno, a mí me gustaría que se Gracias. piense un poquito más Muchas de gracias. cómo ayudar al otro, ¿no? La solidaridad, que es muy importante, y ayudar a esas madres. Nos vamos a un corte, ya volvemos con más Las Tardes con Gracias. Let's just run.